en la policía y he presenciado situaciones extrañas. Intervenciones en casas donde la gente está tan intoxicada que llega a creer que sus propios muebles les hablan. Riñas en bares que terminan extendiéndose a la calle, con adultos comportándose como bestias. Incluso una vez tuve que correr detrás de un sujeto convencido de ser un vampiro, que intentó morder a 3 personas en una gasolinera, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vivía aquella noche de octubre, hace ya 3 años. A veces aún despierto, empapado en sudor, con las sábanas pegadas a la piel, recordando esos ojos que me atravesaban bajo el rayo de mi linterna. Esa mirada que parecía calcular si valía la pena matarme o no. Supongo que debería empezar desde el principio. Era un jueves, cerca de las 11:30 de la noche. Estaba cubriendo el turno nocturno en nuestro condado, una zona de extensos campos y espesos bosques. La mayoría de los reportes suelen ser rutinarios: conductores alcoholizados, discusiones de pareja, algún robo ocasional. Lo típico en lugares donde la gente vive aislada por kilómetros y el exceso de tiempo libre se mezcla con demasiado alcohol y demasiadas preocupaciones. Mi compañero había llamado enfermo por un virus estomacal, así que aquella noche iba solo. No era gran cosa. Después de más de una década en el servicio, uno se acostumbra a resolver problemas sin apoyo. Además, la mayoría de las noches en el condado son tranquilas. Lo peor suele ser que alguna vaca se escape y termine bloqueando la carretera. Me encontraba dentro de mi patrulla, en un restaurante abierto las 24 horas, terminando papeleo y bebiendo lo que ya era mi 4ª taza de café, cuando la radio sonó. La voz del despachador tenía ese tono particular que alerta al instante. Quieren sonar profesionales, pero sabes que algo anda mal. El aviso era de un altercado doméstico en una casa de campo, a unos 15 kilómetros sobre la carretera del condado 47. La dirección me provocó un nudo en el estómago. Estaba en medio del campo, en un sitio donde los vecinos más cercanos pueden vivir a más de 2 millas de distancia. Cuando algo se complica en esos lugares, todo puede irse de control muy rápido, porque no hay nadie cerca que pueda ayudar. Lo que realmente me perturbó fue lo que el operador agregó después. La mujer que llamó al 911 gritaba que había algo enorme afuera de su casa. No alguien, sino algo. La comunicación se cortaba constantemente y en el fondo se alcanzaba a oír el sonido de vidrios rompiéndose hasta que la línea se interrumpió por completo. Al escuchar algo así, tu mente se va directo a lo peor. Tal vez un intruso armado, quizá una persona en crisis mental creyendo ver monstruos. O a lo mejor, otro adicto al cristal que lleva días sin dormir y está alucinando. Créeme, eso pasa más seguido de lo que la gente imagina. Respondí por radio que me dirigía al lugar y arranqué hacia allá. La carretera 47 es de esas vías rurales estrechas que se abren paso en medio de los bosques más espesos del condado. De día, el paisaje es pintoresco, pero en la noche, y sobre todo en una sin luna como aquella, los árboles se cierran como un túnel oscuro a tu alrededor. Cuanto más avanzaba, más alejadas se volvían las casas. Primero pasé por urbanizaciones nuevas, donde familias de la ciudad se mudaron en busca de espacio. Luego aparecieron las viejas casas de campo, algunas con más de 70 años, rodeadas de hectáreas de terreno y bosque. La dirección que buscaba estaba al final de un camino de tierra, estrecho y accidentado, que se desviaba de la carretera principal. Mis faros eran lo único que cortaba la oscuridad mientras avanzaba lentamente por aquel sendero. Las ramas de los árboles rozaban los costados de la patrulla, mientras me internaba más y más en aquel aislamiento absoluto. La patrulla avanzaba lentamente. El camino de tierra se retorcía y serpenteaba como si nunca fuese a terminar, hasta que por fin distinguí unas luces a lo lejos. Sin embargo, a mitad de trayecto, algo me obligó a reducir la velocidad y agudizar los sentidos. Los faros iluminaron algo blanco colgando de una rama, a unos 6 metros delante de mí. Parecía una tela desgarrada que se movía suavemente con la brisa. Al acercarme, descubrí que era un pedazo de camiseta blanca, suspendido a más de 2 metros del suelo, como si hubiera sido arrancado violentamente y se hubiese quedado atrapado allí. Lo raro era que esa rama estaba demasiado alta para que alguien la alcanzara, incluso saltando. Además, el trozo de tela se veía reciente, limpio, sin rastro de lluvia ni desgaste por el sol.
Mentalmente anoté preguntarle a los dueños de la casa sobre ello. Unos metros más adelante, mis luces captaron algo todavía más inquietante. Marcas profundas en la corteza de varios árboles. Eran arañazos verticales, como zarpazos, pero mucho más grandes que cualquier rastro animal que hubiera visto. Algunos alcanzaban los 3 metros de altura. Yo sé bien cómo lucen los daños de un oso en un tronco, y aquello era diferente. Demasiado hondos, demasiado precisos y demasiado altos. La casa apareció finalmente en un claro, rodeada por un espeso bosque en 3 de sus lados. Era una construcción antigua de 2 pisos, seguramente de los años 50, con revestimiento blanco de madera y un porche que la rodeaba. Varias ventanas tenían luces encendidas, algo que en un inicio me tranquilizó. Si había peligro inmediato, lo normal es que la vivienda estuviera completamente a oscuras. No obstante, al acercarme noté un detalle alarmante. La puerta principal estaba abierta de par en par. Ni cerrada, ni entreabierta, sino abierta totalmente. Una puerta mosquitera colgando torcida, como si algo hubiese pasado a través de ella con violencia. Aparqué en el sendero de grava y me quedé sentado unos segundos, procesando la escena. El silencio era absoluto. Ni discusiones, ni gritos, ni siquiera una televisión encendida. Nada. Solo un mutismo pesado, mucho más perturbador que cualquier ruido. Cuando respondes a un reporte de disturbios y encuentras silencio total, por experiencia sabes que hay 2 opciones. O la situación se calmó sola, o se tornó mucho peor. Entonces percibí otro detalle extraño. Las ventanas que daban hacia la entrada parecían manchadas de barro. Me acerqué con la linterna y me di cuenta de que no eran manchas al azar. Eran huellas. Parecían manos, pero de un tamaño desproporcionado, mucho más grandes de lo que correspondería a un ser humano. Algunas estaban tan altas que quien las dejó debía medir al menos 2,5 metros. Tomé mi linterna y bajé del vehículo. La quietud era tan intensa que se sentía antinatural. No había viento entre las ramas, ni zumbido de insectos, ni trinos de aves nocturnas. Nada. Era como si el bosque entero contuviera la respiración. Incluso el crujido de la grava bajo mis botas sonaba excesivo en aquel silencio. Me identifiqué a gritos como oficial de policía, preguntando si había alguien en la casa. Mi voz se perdió en la calma opresiva. Nadie respondió desde adentro, aunque pude jurar que algo se movió entre los árboles detrás de la vivienda. Un leve roce, como si algo grande se desplazara lentamente de un lado a otro. El protocolo en casos así dicta avanzar con precaución e intentar establecer contacto. Nunca sabes con qué te puedes topar cuando hay signos de violencia o entrada forzada. Con mi arma reglamentaria en mano, subí los escalones del porche y entonces, al llegar a la entrada, lo percibí. Un olor penetrante, imposible de confundir. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. Un hedor denso y almizclado que recordaba a perro mojado mezclado con algo desconocido, algo salvaje y primitivo, más fuerte que cualquier olor animal normal. La pestilencia era tan intensa que me revolvió el estómago y emanaba claramente desde el interior de la casa. Iluminé con mi linterna a través de la puerta abierta que daba a la sala. Lo que encontré me dejó paralizado por un instante. El lugar estaba hecho un caos total. Un viejo sillón reclinable de cuero yacía tumbado, la mesa de centro hecha añicos y una lámpara rota esparcida por el suelo de madera. Pero no era solo desorden. Parecía que algo había perdido completamente el control allí. Arañazos profundos marcaban las paredes de madera. Almohadas estaban destrozadas y el relleno esparcido por todas partes. Lo que realmente me detuvo fueron las huellas. Barro extendido por el piso desde la puerta principal hasta la parte trasera de la casa. A primera vista, podrían haber parecido humanas, pero al agacharme y examinarlas con la linterna, comprendí que eran demasiado grandes. Cada pisada medía al menos 35 o 38 centímetros de largo y era más ancha que cualquier pie humano que hubiera visto. La profundidad de las impresiones indicaba que quien las había dejado era increíblemente pesado. Lo más extraño, solo había esas huellas gigantes, sin indicios de pies humanos mezclados, sin señales de lucha ni intento de huida, únicamente esos enormes pasos que se adentraban en la casa. Volví a gritar, esta vez más fuerte, preguntando si había alguien adentro que necesitara ayuda. Fue entonces cuando lo escuché, un gemido suave proveniente de algún lugar arriba. Sonaba como un llanto, tal vez una oración, y debajo de eso,
Un murmullo urgente, como de dos personas hablando en voz baja. Saqué mi arma y me dirigí hacia allí. Recorrí la casa revisando cada habitación. La cocina estaba en completo desorden, sillas tiradas por todas partes, puertas de los armarios abiertas y popás, huellas de manos embarradas en las paredes. Pero estas no eran manos normales. Eran enormes, con dedos que parecían el doble de largos que los míos, y algunas marcas estaban colocadas a más de 2 metros de altura. Lo que me perturbó más apareció sobre la encimera de la cocina. Había trozos de carne cruda, como filetes o piezas de asado, que alguien había sacado del refrigerador y dejado allí. Parecían haber sido manipulados. Sobre ellos había claras impresiones de esos mismos dedos gigantes, como si alguien los hubiera cogido, examinado y luego dejado. El llanto se hacía más intenso mientras subía por las escaleras, proveniente del dormitorio principal, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, así que me identifiqué y la abrí lentamente. Dentro, parecía que alguien se había atrincherado. La cómoda había sido empujada contra la puerta. Al moverla, encontré a una pareja de ancianos acurrucados en el vestidor, probablemente de unos 70 años, aterrorizados. La mujer temblaba tanto que apenas podía hablar, mientras el hombre mantenía la mirada fija en la ventana, como esperando que algo irrumpiera por ella. Guardé mi arma y traté de calmarlos, aunque ambos estaban en estado de shock. La mujer repetía lo mismo una y otra vez. Señalaba hacia la ventana del dormitorio y escondía la cara en el hombro de su marido. El hombre estaba un poco más lúcido y relató lo ocurrido. Estaban viendo la televisión abajo cuando escucharon algo moviéndose afuera. Primero pensaron que era un oso merodeando los cubos de basura, algo común durante los años de sequía, cuando faltaba comida natural. Pero lo que vino después no era un animal cualquiera. Algo comenzó a golpear las paredes de la casa, no arañando, sino golpeando deliberadamente con lo que parecían puños enormes. El hombre se acercó a la ventana del frente y lo vio. Según él, la criatura era gigantesca, erguida como un hombre, pero de al menos 2,5 metros de altura, cubierta de pelo oscuro o marrón, completamente diferente a cualquier animal que conociera. El hombre describió al ser diciendo que su rostro parecía casi humano, pero al mismo tiempo extraño, como si fuera de un antiguo cavernícola. Sus ojos, sin embargo, mostraban inteligencia y reflejaban la luz de mi linterna como los de un animal salvaje. La mujer logró llamar al 911, pero mientras hablaba, la criatura se acercó a la parte trasera de la casa y empezó a mirar por la ventana de su dormitorio. Su aliento empañaba el cristal, y fue entonces cuando ambos tomaron lo que pudieron y se encerraron en el armario. Los ayudé a ponerse de pie. Les aseguré que revisaría el resto de la casa para comprobar que estuviera segura. El hombre me sujetó del brazo, murmurando que el monstruo seguía afuera, moviéndose por la propiedad. Mientras ellos permanecían ocultos en el dormitorio, bajé a investigar. La puerta trasera seguía cerrada, pero al inspeccionarla con mi linterna, noté marcas profundas en la madera del marco, como si algo con garras gigantes hubiera intentado entrar. Los arañazos eran tan hondos que podía meter el dedo en algunos de ellos. Lo que me desconcertó aún más fue lo que encontré cerca de la puerta. Una silla de madera del porche había sido completamente destruida, no simplemente rota, sino hecha a pedazos como si alguien la hubiera destrozado con sus propias manos. Fragmentos de madera yacían por todo el patio, y algunos de los trozos más grandes habían sido arrojados con tanta fuerza que dejaron abolladuras en el revestimiento de la casa. Decidí inspeccionar el exterior de la vivienda. Salí por la puerta trasera hacia un pequeño patio, y allí entendí por qué la pareja estaba aterrorizada. En varias ventanas había enormes huellas de manos, algunas a más de 2,5 metros del suelo. Cualquiera que las hubiera dejado debía ser gigantesco para alcanzar esa altura. Pero no eran marcas al azar, parecían colocadas deliberadamente, como si la criatura hubiera estado observando cada ventana. Moviéndome alrededor de la casa, podía seguir un patrón claro. Alguien o algo había rodeado la vivienda varias veces, inspeccionando ventanas y puertas. Mientras examinaba una de las huellas, escuché pasos pesados en el bosque detrás de la casa. No eran rápidos ni ligeros como los de un ciervo, ni un arrastrar como el de un oso. Eran pasos deliberados, medidos, de algo enorme caminando erguido sobre 2 piernas. Podía oír cómo las ramas se rompían bajo su peso mientras se acercaba entre la maleza. Apunté mi linterna hacia el sonido
y vi algo oscuro moviéndose entre los árboles, solo por un instante, pero lo suficiente para percibir su tamaño y su postura vertical. Cuando mi luz lo iluminó, pareció detenerse un segundo, y juraría que vi dos ojos reflejando la luz directamente hacia mí. Luego desapareció adentrándose más en el bosque, aunque aún podía escuchar sus movimientos deliberados, manteniéndose siempre fuera del alcance de mi linterna. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Más huellas gigantes rodeaban la casa, pero no todas eran del mismo tamaño. Algunas eran más grandes que otras, lo que sugería que podrían haber varias de estas criaturas. Las pisadas formaban un círculo aproximado alrededor de la casa, como si el edificio estuviera siendo observado o rodeado. Mi primer pensamiento fue que necesitaba pedir refuerzos de inmediato. Lo que estuviera allá afuera definitivamente no era normal. Yo no estaba preparado para enfrentarlo solo, especialmente si había más de uno. Regresé adentro e intenté comunicarme por radio con el despacho, pero todo lo que recibí fue estática. La radio, que normalmente funcionaba sin problemas en mi unidad, estaba completamente muerta. Intenté con mi celular, pero no había señal. No era extraño en esa zona del condado. Las montañas y el bosque espeso dificultaban la cobertura, pero justo en ese momento me sentí completamente aislado del mundo exterior, justo cuando más necesitaba ayuda. Estaba de pie en la cocina, cambiando canales en mi radio mientras sostenía el teléfono, intentando captar señal, pero no había ni una barra cuando de repente escuché algo que me dejó helado. Era un sonido que jamás había oído, un retumbar bajo y gutural que parecía venir de varias direcciones a la vez. No era un aullido, ni un lenguaje humano, sino algo intermedio, como si varias criaturas enormes estuvieran comunicándose entre sí en la oscuridad que rodeaba la casa. El sonido se prolongó, reverberando entre los árboles del bosque circundante. Cuando finalmente cesó, el silencio que siguió resultó incluso más perturbador que el ruido anterior. Fue entonces cuando algo impactó la ventana trasera. Una piedra del tamaño de un balón de fútbol atravesó el cristal y cayó al suelo de la cocina, rodeada de fragmentos rotos. El estruendo fue tan repentino y violento que salté y levanté mi arma. Pero lo que realmente me impactó fue la precisión del lanzamiento. La piedra había pasado por el centro de la ventana, no por un borde, lo que indicaba intención deliberada. ¡Arriba! La pareja gritaba aterrorizada. Debieron de escuchar el golpe y pensar que lo que fuera que estaba afuera finalmente entraba. Pude oír además otros golpes en las paredes exteriores, como si alguien golpeara con un bate o un objeto pesado. Los impactos venían de distintos lugares, primero detrás, luego a un lado y finalmente al frente, como si varias criaturas estuvieran coordinando un ataque al edificio. Los golpes se intensificaron, más violentos y agresivos. La casa crujía bajo cada impacto y temí que las paredes cedieran. La pareja de ancianos continuaba gritando en el piso superior y supe que tenía que actuar antes de que el miedo los dejara en shock o les provocara un infarto. Fue entonces cuando tomé la decisión que aún me persigue. Sabía que no podía esperar refuerzos que quizás nunca llegarían. Había dos ancianos aterrorizados arriba y claramente algo fuera de la casa era agresivo y cada vez más osado. Como oficial, mi deber era protegerlos sin importar lo que enfrentara. Verifiqué que mi arma estuviera cargada. Respiré hondo y salí de nuevo. Los golpes en las paredes cesaron y reinó un silencio absoluto. Pero este no era el silencio habitual del bosque. Era tenso, cargado, el tipo de quietud que sientes cuando depredadores observan a su presa. Podía sentir ojos posados sobre mí desde la oscuridad. Avancé despacio alrededor de la casa, linterna en una mano y arma en la otra, inspeccionando cada sombra y escuchando cualquier sonido que delatara la ubicación de aquello que acechaba afuera. Mi corazón latía con fuerza. Estaba seguro de que cualquier criatura escondida podía oírlo. Di la vuelta a la mitad de la casa y entonces lo vi. Estaba junto a un viejo granero, a unos 15 metros de la vivienda. Cuando el haz de mi linterna lo iluminó, no huyó ni se escondió como lo haría un animal normal. Se giró y me miró directamente. He visto osos, ciervos, coyotes y cualquier tipo de fauna salvaje, y todos reaccionan igual ante una luz intensa. Se congelan o corren. Esta criatura no hizo ninguna de las dos cosas. Me observaba con algo que solo puedo describir como inteligencia, como si intentara descifrar qué haría a continuación.
Era exactamente como lo había descrito el anciano, pero en persona era aún más aterrador. Gigantesco, de al menos 2,4 metros de altura, cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado que absorbía la luz de la linterna. Verlo frente a mí era muy distinto a escucharlo descrito. Su tamaño y presencia imponían un miedo profundo e inmediato. Su presencia era abrumadora. Sus hombros eran más anchos que los de cualquier humano, y sus brazos, desproporcionadamente largos, colgaban más allá de donde deberían llegar sus rodillas. Pero lo que realmente me impactó fue su rostro. No era del todo humano, ni completamente animal. Sus rasgos eran exageradamente grandes y pronunciados, pero había una clara inteligencia detrás de esos ojos. Me observaba como una persona observa a otra, no como un depredador analiza a su presa. Había un cálculo en su mirada, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Lo que resultaba aún más aterrador era lo inmóvil que estaba. La mayoría de los animales, incluso los grandes depredadores, exhiben algún tipo de energía nerviosa al encontrarse con humanos. Cambian de peso, mueven las orejas, giran la cabeza. Esta criatura permanecía completamente quieta, salvo por sus ojos, que seguían cada uno de mis movimientos. Hice lo único que podía hacer: levantar mi arma y gritarle que se detuviera y permaneciera donde estaba. Sé que suena absurdo dar órdenes a algo que claramente no entiende inglés, pero el entrenamiento aflora en situaciones de alto estrés y recurres a lo que conoces. La criatura no huyó. Esa fue la parte que realmente me inquietó. Un oso o cualquier otro animal salvaje habría salido corriendo al enfrentar a un humano con voz fuerte y luz intensa. Esta cosa simplemente permanecía allí, observándome, evaluando la amenaza que representaba. Luego comenzó a avanzar hacia mí, no corriendo ni cargando, sino caminando lentamente, con pasos medidos y deliberados. A medida que se acercaba, empecé a escuchar un sonido profundo en su garganta, casi como un gruñido, pero más complejo, como si intentara comunicar algo, un mensaje amenazante. Retrocedí hacia la casa, apuntando con mi arma, gritando que se detuviera, pero me ignoró por completo y siguió avanzando. Cada paso revelaba más detalles y hacía que la escena se sintiera aún más surrealista. Sus manos eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de unas humanas, con dedos lo bastante fuertes para aplastar huesos. Sus piernas eran musculosas y poderosas, diseñadas para la fuerza más que para la velocidad. Pero lo que realmente me aterrorizaba era su forma de moverse. No caminaba torpemente como un oso, o con cautela como un animal desconocido. Avanzaba como alguien que sabía exactamente a dónde iba y qué planeaba hacer al llegar. Fue entonces cuando noté que se dirigía hacia una vieja maquinaria agrícola en el patio. Un pesado arado de metal que probablemente pesaba varios cientos de kilos. Con creciente horror comprendí que no se acercaba al azar. Tenía un objetivo y un propósito. La criatura se agachó y levantó el arado con aparente facilidad, sosteniéndolo sobre su cabeza como si fuera un objeto liviano, listo para usarlo como arma. No era simplemente un animal curioso. Estaba evaluando la situación con astucia y precisión. Tenía tal vez 2 segundos para decidir mi siguiente movimiento. La criatura estaba a unos 6 metros de mí, sosteniendo un objeto que fácilmente podría acabar conmigo si decidía usarlo. Arriba, la pareja de ancianos contaba conmigo para protegerlos. Yo era el único que se interponía entre ellos y esta criatura. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Pude distinguir cada detalle de su rostro a la luz de mi linterna. La dilatación de sus fosas nasales al respirar, la inteligencia en sus ojos oscuros, la manera calculada en que ajustaba su agarre en el arado para obtener más fuerza. No era un animal irracional actuando por instinto. Entendía causa y efecto. Era consciente de sus acciones. Algo. El estruendo de los disparos retumbó en el claro como un trueno y, por un instante, todo quedó envuelto en un silencio absoluto. La criatura soltó el arado y cayó al suelo con un golpe metálico que pareció interminable. Se tambaleó hacia atrás, mirando su pecho, con lo que solo puedo describir como desconcierto y asombro. Luego me miró y su expresión cambió radicalmente. La inteligencia seguía allí, pero se mezclaba con algo más. Dolor, furia y casi parecía incredulidad, como si no pudiera creer que lo hubiera alcanzado. La criatura se llevó la mano al pecho,
donde mis balas habían impactado, y a la luz de la linterna vi un líquido oscuro entre sus dedos. Sangre. Sí, definitivamente lo había golpeado, pero seguía en pie, consciente, observándome con esos ojos inquietantemente humanos. Entonces emitió un sonido que todavía resuena en mis peores pesadillas. No era un rugido ni un grito convencional, era un chillido primitivo, cargado de rabia y dolor al mismo tiempo. Venía desde lo más profundo de su pecho, y era tan intenso que lo sentí vibrando en los huesos. Era un grito